Es para mí un grato placer presentarles entonces inicialmente a la doctora Zulma Esperanza Rojas, quien es médico veterinaria con experiencia en medicina de animales silvestres y vigilancia epidemiológica, con maestría en ciencias biológicas con énfasis en manejo y conservación de vida silvestre. Cuenta también con un diplomado en epidemiología clínica y salud pública, y pues la doctora Zulma muestra un gran interés en la utilización de la ecología de enfermedades y de la epidemiología como herramienta en el desarrollo de estudios de salud poblacional para el beneficio de una salud global, tanto en humanos como animales, y pues también a nivel ambiental. Hola Milena, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Como lo dijo Milena, mi presentación se llama Investigación en Medicina de la Conservación, cómo y dónde empezar. Realmente estaba pensando en esta presentación queriendo mostrar algunos problemas que se tienen al momento de hacer investigación, al momento de hacer proyectos, y especialmente si se está haciendo estudios de doctorado. En estos momentos yo estoy haciendo mi doctorado en Medicina de la Conservación en la Universidad Andrés Bello, en Santiago de Chile, y pues lo que les voy a mostrar, o sea, todo el mundo pensaría que metodologías se piensa más como en cómo tomar datos o en cómo tomar muestras, pero realmente algo más importante que eso es lo que da la base para todo el proyecto, y en eso es lo que hemos tenido complicaciones, y eso es algo que quiero compartir con ustedes. Entonces, para empezar acá, entonces, ¿qué es la medicina de la conservación? La medicina de conservación se conoce como una disciplina en donde busca el equilibrio ecológico, una salud ecológica, teniendo en cuenta tres áreas: la salud animal, la salud animal y la salud ecosistémica. Pero algo que es importante saber en la medicina de la conservación es que esta es una disciplina transdisciplinaria. O sea, nosotros necesitamos muchos profesionales para poder hacer investigación o para poder buscar soluciones en esta área, y adicionalmente está basado a nivel poblacional. O sea, el bienestar de un solo individuo no es suficiente para poder ejercer esta disciplina. Se tiene que hacer investigación o se tienen que buscar respuestas alrededor de la población. ¿Cuáles son las complicaciones en investigación? Entonces se pueden pensar muchas, desde financiación, tiempos, pero una de las más grandes es el diseño de un proyecto. Entonces, si nosotros podemos saber cuáles son las partes de un proyecto de investigación, pero realmente en las que más nos complica, desde conceptualizar, escribir, diferenciar, está en la parte de objetivos, hipótesis. ¿Y esto es por qué? Porque se necesita una buena pregunta de investigación. ¿Qué tipos de estudios? ¿Por qué los tipos de estudios son importantes? Bueno, tenemos desde estudios descriptivos hasta estudios deductivos, y la diferencia es cuando se plantea una hipótesis. Por ejemplo, en los estudios descriptivos no se plantean hipótesis, pero sí se pueden hacer asunciones. Ustedes pueden asumir cosas y eso es algo importante. En cambio, en los estudios deductivos se plantean las hipótesis. Entonces, eso es importante porque dice que tiene que plantear hipótesis dentro de las partes de un proyecto, pero no en todos los estudios se plantean como tal hipótesis. Dentro de los estudios que se plantean hipótesis van los tipos observacional y los experimentales. Pero, ¿qué estudio se utiliza? Esto va a depender mucho de la complejidad de las preguntas que nos hacemos. Entonces, si nosotros empezamos desde una base y vamos subiendo, entonces empezaríamos con estudios descriptivos, que más o menos son reportes y revisiones, estudios de prevalencias o también llamados cross-sectional. Tenemos estudios analíticos observacionales, que está entre análisis entre factores o comparación de factores, o ya como en epidemiología, que son los estudios de cohortes o casos y controles, pero siguen siendo todos observacionales. Y por último, los experimentales, en donde se supone que hacemos un control de variables para evitar sesgos en nuestras conclusiones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos tipos de estudios? Mucho es la pregunta. Porque nosotros empezamos desde ¿qué hay? ¿Cuál prevalencia o cuáles factores existen? Podemos seguir a cómo los factores están influenciando un evento, o qué efecto tiene X en Y si yo estoy controlando todas las variables que me pueden estar como afectando. Teniendo en cuenta esto, entonces un problema muy grande es que nosotros nos estamos quedando en qué hay y cuál es la prevalencia o factores que existen. Y la idea es poder hacer proyectos que puedan tener mayor complejidad y que puedan responder otros tipos de preguntas. Ahora,
¿A qué se refiere la complejidad de las preguntas? Entonces, idealmente que nos basemos en lo que hay, hacer una pregunta de investigación, una hipótesis ecológica que es diferente de una hipótesis estadística, hacer una predicción y hacer un objetivo. Ahora, para escribir un proyecto de investigación, entonces, primero vamos a tener que preguntarnos qué, cómo o cuándo. Y en cuanto a la hipótesis ecológica, pues tener una variable, ver si una variable tiene influencia sobre cierto resultado. Pero en cuanto a la predicción, cuando nos dicen escriban una predicción, es mucho más complicado poder separar de una hipótesis ecológica a una predicción. En este caso, la variable influencia cierto resultado, pero ya adicionamos si es de forma positiva o negativa. Eso quiere decir que si ya tenemos un resultado positivo o negativo, esto se puede graficar. En cuanto al objetivo, entonces busca establecer la metodología para evaluar si mi hipótesis es cierta. Eso quiere decir que al momento de escribirlo va a estar muy relacionado con lo que es una hipótesis ecológica. Ahora, en cuanto a hipótesis y predicciones, ¿qué necesitamos saber? Bueno, primero que se debe hacer una comparación entre variables, y esto es algo que diferencia los tipos de estudio cuando ya comienzan a ser observacionales o de tipo analítico. Y al momento de graficar, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es algo que ustedes dirán, ah, sí, es lógico, o de pronto, sí, ya lo hemos visto, pero siempre causa complicaciones, y es que tenemos una variable que deseamos evaluar, que por lo general va en el eje y esto se llama variable respuesta o variable dependiente, y tenemos otra variable que creemos que va a influir sobre esa primera variable. Estas se conocen como variables explicativas o variables independientes. Ahora, teniendo en cuenta estas bases, ¿qué metodologías a realizar? Porque ya tenemos nuestra pregunta, tenemos nuestra hipótesis y ahora nuestro objetivo. O sea, ¿cuál es la metodología? Puede ser desde analizar datos hasta tomar muestras. Otro inconveniente que se tiene es que la gente tiende a subestimar el poder de los datos y adicionalmente siempre quiere manipular animales o siempre quiere tomar muestras y se enfoca en la metodología, pero no en una pregunta que quiera responder. Entonces, esto hace que los análisis sean forzados hacia un lado o hacia el otro. Y lo ideal es que la metodología va a depender de la pregunta y cómo queramos y lo que queramos responder. Así que, ¿qué debemos utilizar y cómo lo escogemos? Realmente, o sea, se debe utilizar todo. Y adicionalmente se deben utilizar todos tipos de estudios. Pero ¿de qué va a depender? Va a depender de nuestro objetivo. Siendo así, yo les quiero presentar un poco de mi experiencia, especialmente durante el doctorado, en donde voy de revisiones bibliográficas a toma de muestras en diferentes tipos de casos. Voy a mostrarles resistencia antimicrobiana en gaviotas. Esto fue una revisión literaria que se hizo con mi grupo de investigación en una tesis de pregrado de una de nuestras compañeras. Casos de sarna en osos negros americanos, que fue un voluntariado que yo hice en la Universidad de Cornell, en donde hice un análisis de datos y se hizo un estudio de prevalencias. El tercer caso va a ser sobre un análisis espacial de rabia transmitida por murciélagos hematófagos en Colombia. Esto es parte de mi tesis de doctorado. Y por último va a ser la influencia del paisaje en murciélagos de Chile. Esto también es parte de mi tesis de doctorado. Entonces, dentro de esto hay diferentes partes, o sea, no hay nada experimental. Tenemos desde estudios, estudios descriptivos con revisión, con un estudio de prevalencia, así como observacionales, haciendo un análisis espacial y un análisis de comparación entre variables, si se puede decir así. Entonces, adicionalmente, si hablamos de zonas antropogénicas, las gaviotas y los murciélagos son uno de los mayores como especies que están relacionadas a esto. Para empezar, entonces, les voy a mencionar el rol de las gaviotas con la resistencia antimicrobiana. ¿Por qué hicimos esta revisión? Bueno, como les mencioné, mi grupo de investigación estaba trabajando en un proyecto que era de desratización en un islote en la ciudad de Algarrobo, en Chile. En Chile. Este islote fue muy importante porque fue unido al continente para poder poner un estacionamiento de yates. Así que la antropogenización de este islote fue bastante y comenzaron a haber ratas en este sitio.
Este islote es muy importante porque es el sitio en donde anidan muchas especies, en donde se encuentra el pingüino de Humboldt, la gaviota dominicana y pelícano tabús, que es el pelícano común o pelícano peruano. Nosotros empezamos a hacer, o sea, como estábamos adicionados a ese proyecto inicial por parte de la municipalidad, nuestro grupo de investigación comenzó a hacer un muestreo de las heces de gaviotas a ver si había resistencia antimicrobiana. Entonces, en este caso, nuestra pregunta es, ¿hay resistencia antimicrobiana o no hay? O sea, eso fue la pregunta inicial. En efecto, nosotros hicimos el procesamiento, encontramos que había resistencia antimicrobiana y a pesar de nuestras predicciones, la resistencia fue mayor de lo que nosotros observábamos. Entonces, gracias a esto, nuestra siguiente pregunta fue, bueno, o sea, ¿existe evidencia de que las gaviotas son reservorios de la resistencia antimicrobiana o no? Y la segunda, bueno, si ya está, entonces, ¿cuál es el origen de esa resistencia antimicrobiana? Así que nosotros hicimos una revisión sistemática en donde estamos revisando el número de publicaciones en donde hubieran, pues primero gaviotas que tuvieran bacterias con resistencia antimicrobiana, que tuvieran algún perfil de antibiograma, que hubieran genes de resistencia, y teniendo en cuenta eso, o sea, ya queríamos ver si el número de publicaciones cambiaba según el sitio de publicación, la especie, si era migratoria o no, si el tipo de antibiótico también modificaba y el origen. Así que con esto salió el primer artículo que se publicó en Frontiers in Microbiology, que es el rol de las gaviotas como reservorio de resistencia de antibióticos en ambientes acuáticos. Entonces, en este artículo nosotros encontramos que el mayor número de publicaciones se encontraban en países desarrollados como Norteamérica y Europa, lo cual no fue algo que se saliera de nuestras predicciones porque pues son los países que más investigan. Entonces, esto también puede ser un sesgo, pero eso no quiere decir que otros países no hayan presentado publicaciones, aunque en menor medida. Adicionalmente, encontramos que el número de publicaciones era mayor en gaviotas que eran de tipo migratorio. Esto también es importante porque que sean migratorias y que se muevan hartos kilómetros, bastantes kilómetros, hace que una posible diseminación de la resistencia antimicrobiana encontrada pues sea posible. Adicionalmente, encontramos que la mayoría de las publicaciones mostraban familias de antibióticos que estaban relacionadas con salud pública o con medicina humana o con medicina animal, lo cual también es importante en salud pública, teniendo en cuenta que estamos compartiendo esa resistencia. Sin embargo, en cuanto al origen, solo encontramos 2 artículos que reportaran que hubo un seguimiento de gaviotas o que hubieran tratado de buscar el origen de esa resistencia antimicrobiana. Y decir que son reservorios sin poder detectar el origen específico, pues es bastante difícil, aunque el resto de características se tengan. Entonces, uno de los problemas era que no se sabía cuál era el origen y en la mayoría de los artículos, prácticamente el 80% o más, estaban hipotetizando ese origen. Así que, ¿qué investigaciones futuras podrían haber? Obviamente relacionadas con el origen. Entonces, mi grupo de investigación comenzó a diseñar un nuevo proyecto en donde bueno, ya pasó la primera fase, que es la aceptación del proyecto, y se está buscando muestrear a nivel del islote en Algarrobo y toda la costa de Algarrobo para poder determinar si hay resistencia antimicrobiana en todas las gaviotas a lo largo de la costa. Adicionalmente, se están revisando muestras a nivel de, pues obviamente, gaviotas, pelícanos, también a nivel ambiental y en otras especies como perros o peces, para determinar si alguno de ellos tiene relación con las gaviotas. La resistencia antimicrobiana es la misma. Por último, estas muestras en estos momentos se están procesando y el proyecto continúa. Entonces, algo que me gustaría que tuvieran en cuenta es todo el proceso que se hizo, porque nosotros teníamos desde una pregunta de qué hay, algo un poco más general, aunque sigue siendo descriptivo, y ahorita nosotros estamos llegando a un proceso en donde es un proyecto de tipo observacional. Cada vez la complejidad de la pregunta fue aumentando. El segundo caso, que es la ocurrencia de sarna en osos negros en el estado de Nueva York, fue un estudio de prevalencia retrospectivo
¿Por qué se hizo este estudio? Bueno, se sabe que la vida silvestre en Estados Unidos, o sea, presenta casos de sarna. Sin embargo, en los osos se ha visto solo desde los 80s y han ido aumentando. Y en el 2010, pues ya en la parte noreste, pues se ven mucho más evidenciados los casos. En el estado de Nueva York no se habían presentado grandes cantidades de casos, pero en los últimos años comenzaron a aparecer más y la gente estaba sospechando que de pronto, en efecto, estaban aumentando. Esto se dio porque los casos llegaban al laboratorio de salud de vida silvestre de la Universidad de Cornell. Ellos tienen un convenio con el Departamento de Conservación Ambiental y con el proyecto de restauración de vida silvestre con el estado de Nueva York y tienen todo un programa de vigilancia epidemiológica y control o monitoreo de las poblaciones silvestres en el estado de Nueva York. A este laboratorio comenzaron a llegar los casos de mortalidades y comenzaron a ver que eran más de los que normalmente llegaban. Así que se preguntaron si existía una evidencia de un incremento de las mortalidades de sarna en osos. Y pues si existe, ya la segunda pregunta es ¿cuáles factores están asociados a la presencia de mortalidad por sarna? Así que nosotros utilizamos los casos de mortalidades y estábamos viendo si cambiaba el número de casos de sarna en osos según la región o los años, porque necesitamos determinar si sí había un incremento, si estaba asociado a categorías de admisión al laboratorio. ¿Cuáles son esas categorías? ¿Fueron enfermedad? Si tenían algún accidente por colisión de vehículos especialmente, si llegaban porque eran un problema para los humanos y si, por ejemplo, llegaban por investigación porque eran huérfanos o alguna otra similar. También se miró el sexo y la edad para ver si estaba asociado a estos casos. Como resultados preliminares, bueno, esto se los voy a mostrar muy someramente porque es un artículo que ahorita está sometido y está en revisión. Entonces, va a ser muy somero, pero más o menos lo que se encontró es que en efecto sí hubo un aumento de pocos casos que se están viendo, como se observa en el triángulo, en el rombo verde, a los últimos años de estudio que nosotros hicimos, que fue 2018, en donde se observan no solo el rombo, sino también las estrellas amarillas, que son ya observaciones directas de animales vivos con sarna. Entonces, las dos fueron aumentando en el tiempo. Adicionalmente, entonces vimos que había una asociación de tiempo y también de espacio. Adicionalmente, vimos un mayor número de casos en animales admitidos por enfermedad. Esto fue importante porque se hubiera esperado que hubieran otras categorías que tuvieran mayor número de casos. ¿Por qué? Porque durante los años previos, la mayoría de casos que llegaban por osos eran porque habían tenido alguna colisión con vehículos. Entonces el trauma era el principal diagnóstico, pero en este caso todos los animales que llegaban enfermos fueron por sarna. Adicionalmente está asociado a hembras. También fue muy importante porque las hembras están saliendo en invierno antes de terminar su hibernación. Y esto puede estar asociado a los costos fisiológicos que tiene la lactancia y adicionalmente a que tienen la enfermedad y esto previene que coman y las reservas grasas que necesitan para la hibernación no es suficiente. Entonces, son cosas muy importantes que hace que haya una mayor susceptibilidad por parte de las hembras. Así que para investigaciones futuras, ¿qué es lo que buscaríamos? Entonces, probablemente el origen. Esto es importante también porque se cree que uno de los principales orígenes de los casos de sarna en osos son los zorros. Los zorros son uno de los principales animales en vida silvestre en Estados Unidos que presentan casos de sarna. Adicionalmente, comparten cuevas con los osos y se cree que ese es un método indirecto de transmisión de la enfermedad. Esto se tiene mucho en cuenta, especialmente porque aunque la sarna es densodependiente en su mayoría, los osos son solitarios, entonces requiere otra forma de transmisión. Así que el siguiente investigación debería estar relacionado a análisis espaciales o quizás análisis filogenéticos, hacer una epidemiología molecular para poder caracterizar si la sarna está siendo transmitida por los zorros especialmente. Adicionalmente, bueno, se podría pensar, bueno, un tratamiento. Realmente hay
hay un reporte de tratamiento en sarna sarcóptica en osos negros americanos, eso especialmente en el estado de Pensilvania, que es donde más se transmiten, o donde hay mayor número de casos desde los 80, antes de los 80 de hecho, de pronto. Entonces, hacer ya una, porque ya aquí se tendría que hacer una experimentación de si las dosis funcionan o no, y tendría que tratar de manipularse un poco, o sea, controlarse un poco más las variables para poder determinarlo. Se ha hecho un estudio de 10 animales en donde se ha probado antiparasitario, si se puede decir, que es Fluralaner, y se ha visto que no funciona tanto como en perros, o sea, el tiempo que dura en los animales en osos es mucho menor que en perros, pero se tiene que seguir estudiando. Entonces, las investigaciones futuras probablemente vayan también para allá. Entonces, este caso es diferente del primero, en donde fue muy básico y fue como siguiendo a fue subiendo como en complejidad. Este fue mucho más específico porque se tenía algo mucho más específico que preguntar y no se sabía cómo estaba como la línea general de información. El tercer caso que tenemos es sobre expansiones espaciales de los brotes de rabia transmitidas por murciélagos hematófagos en Colombia. Este es un análisis espacial retrospectivo de 20 años. Se tomaron casos de los brotes de rabia que nos proporcionaba el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. ¿Por qué se hizo este estudio? Bueno, se sabe que la rabia está en todo el país, es endémico en Colombia, está en todas las regiones naturales y adicionalmente se sabe que está especialmente en la zona norte, también en la zona oriental. Y adicionalmente, o sea, se ha visto que hay una agregación por años que va cambiando un poco por años. Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? Porque ya se sabe ya se sabe más o menos cuáles son las prevalencias, ya se sabe que hay cambios en los tiempos. Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? Nuestra pregunta es si existían expansiones espaciales de esta enfermedad en Colombia, teniendo en cuenta que es endémico y lleva años siendo endémico. Hay reportes de más de 30 años. Entonces, si hay expansiones, nuestra siguiente pregunta es ¿cuáles son los desencadenantes de esas expansiones? Así que nosotros tomamos de los brotes de rabia y miramos el número de nuevas municipalidades y el número de celdas infectadas por una estimación para sacar área. Y lo que queríamos ver es si el número de nuevas municipalidades y el número de celdas infectadas está cambiando según los años. Esto para determinar si había un cambio en el área infectada y adicionalmente si habían realmente expansiones. La siguiente, o sea, para responder nuestra siguiente pregunta, entonces estábamos viendo el año de aparición del primer caso. O sea, realmente se está demorando o no se está demorando en llegar a algunos sitios y ese cambio a qué estaba relacionado, que nosotros evaluamos variables ambientales como fue precipitación y altitud, población de animales domésticos, en donde vimos la población total de animales domésticos, lo que se tuviera, y adicionalmente por aparte de bovinos, porque pues ellos son el primer reservorio. Lo siguiente es el primer hospedador. El siguiente fue la distancia al primer brote, porque los murciélagos se deben estar moviendo o dispersando y esto nos puede cambiar también la aparición del primer caso. Y por último, la distancia a la oficina de vigilancia, porque los reportes también, el esfuerzo de reporte de las enfermedades también puede estar influenciando. Adicionalmente, se tuvo en cuenta las regiones naturales como un efecto sobre el resto de las variables. Como resultados preliminares, entonces encontramos que tanto el número de brotes como el área infectada cambiaba todos los años y cambiaba por regiones, era diferente por regiones. Entonces, eso es importante porque el área infectada, que es lo que ustedes ven en la línea negra, es diferente y sigue un patrón de los brotes, que son las barras en colores. Entonces, el hecho de tener variaciones nos está diciendo que hay cambios en la circulación viral. ¿Por qué podrían ser esos cambios? Bueno, nosotros creemos que podrían llegar a ser porque las poblaciones de murciélagos están moviéndose, o sea, de pronto por dispersión de los murciélagos, de pronto al momento de que se hacen controles poblacionales por la rabia en estos animales, ellos se comienzan a dispersar y se dispersa también la enfermedad. También puede ser que cambios ambientales que nosotros no pudimos evaluar con los datos que tenemos, que era el promedio
por variable ambiental y que esos cambios sean los que están haciendo que haya un cambio también del área infectada. O de pronto no es eso, sino simplemente es la cobertura vacunal por parte del programa de vigilancia, en donde hace que hayan menos casos y cambie el área. Por otra parte, simplemente puede ser reporte, o sea, como que la vigilancia puede estar también cambiando. Si hay mejor o peor reporte, esto también va a cambiar el área. El caso es que no es constante. Nuestro segundo resultado es que vemos nuevas municipalidades infectando. Entonces, somos un país endémico, pero siguen apareciendo nuevas municipalidades infectadas, pero estas municipalidades están disminuyendo en el tiempo. Nosotros vimos en 2031 municipalidades infectadas en 5 regiones diferentes, mientras que en el 2019 vimos 8 municipalidades infectadas nuevas en solo 3 regiones. Sin embargo, esto no está viéndose desde el área infectada, porque si nosotros comparamos para nuevas áreas infectadas, esto también va cambiando. Por ejemplo, nosotros vimos que hay una diferencia de áreas infectadas en la primera década de estudio en comparación a la segunda. Entonces, no son las mismas áreas. ¿Eso qué quiere decir que está pasando? Entonces, esto puede ser porque ya, por ejemplo, el que haya menos municipalidades es porque ya casi todas están reportadas, especialmente, por ejemplo, en el Caribe, que casi el 66% o más de la mitad de las municipalidades están infectadas. Pero, o sea, siguen habiendo espacios en donde hay murciélagos disponibles y, pues, obviamente, bovinos disponibles para transmitir la enfermedad. Pero tuvimos expansiones. Como resultados preliminares de lo que son los desencadenantes, nosotros vimos que estaban asociados a áreas de baja población bovina, porque en los primeros años habían casos en donde había mayor población bovina, pero en los últimos, como en el Amazonas, habían menos población bovinas y ahí estaban llegando los casos. Los nuevos casos estaban llegando ahí. Entonces, esto también es importante porque los bovinos influencian la densidad de murciélagos. Por lo tanto, seguramente también la velocidad de la transmisión. Y se puede estar retardando porque hay menos bovinos para poder transmitirla. Y por último, el último como factor que encontramos asociado fue la distancia a la oficina. Entonces, en los primeros años estaban más cerca de la oficina y luego se comenzó a ver más lejos de las oficinas. Eso quiere decir que está llegando a sitios más lejos, donde hay menos vigilancia epidemiológica y adicionalmente donde hay menos bovinos. Esto puede verse desde 2 puntos de vista. O la vigilancia epidemiológica ha mejorado y ha llegado a otros sitios, o definitivamente las expansiones están llegando a nuevas áreas definitivamente, quizá adyacentes a zonas endémicas o no. Esto nosotros no lo podemos determinar porque los datos que nosotros obtuvimos no nos daban para poder sacar conclusiones mayores. Ahora, en este caso, o sea, ¿qué es el punto que viene? O sea, creo que el principal por ahora son cómo es la circulación viral. O sea, cómo es la circulación viral en nuestro país, porque tenemos 5 regiones naturales supremamente diferentes. No sabemos si son por las colonias, por las vacunaciones, qué es lo que está afectando esa circulación viral. Incluso, como ya vimos que hay expansiones, tampoco sabemos si son nuevos linajes los que están afectando o no, para que haya nuevas expansiones. Así que la siguiente investigación futura es con epidemiología molecular, porque esta nos puede dar un paso para saber cómo se está moviendo el virus a través de las poblaciones de murciélagos. Y esto es importante porque Colombia comparte incluso linajes virales con países de Centroamérica y se considera que Centroamérica puede ser como un pasaje entre Norteamérica y Suramérica y nosotros somos como la entrada. Así que esos linajes también pueden afectar la distribución de la circulación viral. Bueno, este proyecto es diferente en comparación a los 2 anteriores, porque aquí nosotros sí sabemos qué hay, cómo está, y sobre esa base estamos haciendo preguntas mucho más específicas o mucho más complejas, si se puede decir, para determinar, pues, o sea, cómo está cambiando esas dinámicas. En cuanto a nuestro último caso, que es la influencia del paisaje urbano en patógenos de Tadarira brasiliensis en Chile, entonces este es un estudio observacional de tipo transversal. Se escogió Tadarira porque es una especie que está en zonas urbanas.
Y pues se sabe que las zonas urbanas, primero, pues incrementa la prevalencia de patógenos en animales silvestres y segundo, es una fuente de resistencia antimicrobiana en vida silvestre. Se sabe que este incremento de prevalencias de patógenos en animales silvestres es dado por grandes densidades, por agregación en estructuras humanas y por estrés. Así que nosotros escogimos a Tarira brasiliensis como un modelo porque ellos se encuentran muy bien distribuidos, están desde Norteamérica hasta Suramérica. Adicionalmente utiliza zonas urbanas, produce agregaciones en estructuras humanas y en Chile es muy común. Adicionalmente se ha reportado varios tipos de patógenos desde rickettsias, alfa coronavirus, rabias, enterococcus, y también en Chile, que es este estudio, entonces se encuentra muy bien distribuido y adicionalmente es uno de los principales, por no decir que el principal reservorio de rabia silvestre hasta el momento. Por lo tanto, nosotros nos estamos preguntando, bueno, ¿cuál es la influencia del paisaje en la presencia de patógenos en murciélagos de Chile? Porque no es solo que Tarira esté en zonas urbanas como Santiago, sino que también se encuentra en otros sitios que son menos urbanos. Inicialmente nosotros estábamos pensando en hacerlo con categorías de paisaje, como era urbano, no, natural y no urbano y natural, pero realmente es muy difícil tanto hacer los muestreos como hacer esas categorías, especialmente por el tipo de paisajes que hay en Chile. Así que nosotros optamos por hacer un porcentaje de urbanización. ¿Qué utilizamos? Nosotros utilizamos dos cosas para poder hacer esto. Estamos utilizando capturas vivas y así como carcasas que nos da el Instituto Nacional de Salud Pública. En esto, entonces, nosotros queríamos ver si se cambiaba el número de animales con patógenos, sea virus o bacterias resistentes, según un porcentaje de urbanización, porque nuestra pregunta estaba relacionada con la influencia del paisaje. Y también por región, porque cada región puede tener un porcentaje de urbanización diferente. Además de esto, para el caso de las capturas, entonces nosotros queríamos ver un cambio en el número de patógenos según el sexo, la edad y la condición corporal, que son otras cosas que también pueden estar influyendo. Aunque no es parte de nuestra pregunta, puede estar influyendo el resultado y se tiene que tener en cuenta dentro del análisis, se analizan juntos. Así que por ahora entonces se obtuvieron carcasas del Instituto de Salud Pública de Chile. Se han tenido hisopados orales y hisopados bucales. Aproximadamente se tienen 250 muestras. De los resultados solo se ha hecho la parte de resistencia antimicrobiana, en donde se encontraron 45 bacterias resistentes a cefalosporinas. Y dentro de ellas, en un primer identificación, así como rápido de que estábamos viendo qué podríamos encontrar, entonces en 3 aislados se han encontrado una bacteria que se llama Ranella aquatilis. Esta es una bacteria anaerobia de tipo ambiental y con infecciones nosocomial, que puede producir infecciones nosocomiales. Y adicionalmente, pues es una bacteria que se ha encontrado en murciélagos en vida libre en Nueva Zelanda. Como avances, entonces, en la parte de regiones, hemos encontrado que la mayoría de resistencia se encuentra en la región metropolitana, en la región central, y que dentro de las regiones está relativamente diseminada, no solo en un solo punto, pero los casos de Ranella aquatilis la hemos encontrado especialmente en la región metropolitana y sus zonas adyacentes. En cuanto al tiempo, se han visto mayores números de muestras de bacterias resistentes en abril o en marzo, y estos son los tiempos en donde ya los animales salen de su tiempo de cría, pasa el verano y ya comienzan a salir nuevamente, migrar. En cuanto a los avances en capturas en vida silvestre o en animales que no están pues, muertos, entonces se ha hecho en zonas de estacionamientos, zonas urbanas y también relacionados con puentes. Esos animales tienden a utilizar estas estructuras muy comúnmente. Adicionalmente, nosotros hemos tomado lo mismo, o sea, hisopados orales, hisopados rectales, y pues en estos momentos se está procesando, o sea, está en un momento de proceso. Dentro de esto se tienen 40 muestras. En cuanto a investigaciones futuras, porque esta parte del proyecto no está todavía terminada,
no puedo determinar hacia dónde va todavía según los resultados. O sea, sé que hay resistencia, entonces, o sea, definitivamente esto es importante porque la resistencia antimicrobiana en un murciélago que no es terrestre, que no tiene, o sea, como o sea, la presión de selección no la toma especialmente porque esté en tierra, que es donde nosotros esperaríamos que está la fuente de resistencia antimicrobiana, debe estar relacionada quizá a insectos, pero no estamos seguros. Así que es difícil determinar todavía con lo que tengo hasta el momento. Adicionalmente toca hacer la parte molecular para poder determinar qué genes de resistencia hay o no. Pero si nosotros pensamos, bueno, con lo que se ha visto o de pronto con lo que se tiene de información, ¿qué podríamos ver? De pronto una revisión de otros patógenos o de pronto enfocarse más en alguno de los patógenos que se encuentre. También comparación entre otras especies. Hay otros 13 murciélagos en Chile, entonces podría saberse esa comparación. Sin embargo, son mucho más difíciles de buscar, no es como en el trópico, definitivamente. Las dinámicas son completamente diferentes. También un análisis de variables ambientales. Nosotros no sabemos cómo la estacionalidad del país está cambiando, porque realmente es bastante evidente la migración, cuando llegan, cuando vuelven a utilizar las colonias que antes utilizaban, y adicionalmente en el tiempo también, o sea, como que salen en un momento 30 minutos y no vuelven a aparecer en toda la noche, y eso es supremamente variable en comparación a lo que es el trópico. Y también el análisis de estrés, porque el estrés es algo importante que está de pronto en estos animales, no sabemos si afecta tanto porque pueden estar más habituados, pero igual es uno de los factores que pueden estar interesantes. De hecho, esta parte de estrés es algo que se está evaluando dentro de mi grupo de investigación, a ver si se continúa. Bueno, como conclusiones, teniendo en cuenta todos los casos que he mostrado, porque pues he mostrado cosas diferentes desde la revisión con todo su proceso hasta una pregunta más compleja, desde un estudio de prevalencia en donde se está viendo, o sea, qué factores qué hay, ¿sí? O desde los estudios observacionales, tratando de responder preguntas un poco más complejas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Definitivamente esto es un ciclo. O sea, no se puede ver como un paso específico. Se tiene que generar una línea base, se tiene que buscar posibles factores, se tiene que buscar el efecto de variables específicas y también confirmar ese efecto de las variables. Es algo que para nosotros, en medicina de la conservación, es un poco más difícil, se hace en biología especialmente con animales más pequeños, mucho más fáciles de manejar. Y de pronto nosotros nos quedamos como en la parte de buscar los efectos, porque es mucho más complicado trabajar con animales grandes. Pero no es solo un paso, o sea, tienen que ser todos. Y depende mucho de en qué paso está según la pregunta de investigación. Y todo esto es para poder hacer buena investigación estandarizada, que podamos publicar también para mejorar nuestra, o sea, como nuestra forma de publicación a nivel mundial. Estoy hablando de los países latinoamericanos, y poder ayudar en lo que es la salud ecológica o el equilibrio ecológico con nuestras investigaciones. En cuanto a los alcances de las metodologías, pues es difícil determinarlo, pero se tienen que tener algunas cosas en cuenta, que es pensar en grande, porque se debe ser consciente de lo que se quiere. Sin embargo, aterrizar los proyectos, o sea, es un equilibrio difícil, porque no se puede hacer todo, especialmente en cuestiones de tiempo y financiación. Nosotros tenemos límites y tenemos que ser conscientes de eso, no podemos hacer todo y tenemos que ser muy específicos en la pregunta, y eso es algo que también buscan mucho en financiación. Entonces, en la financiación te están preguntando, por ejemplo, acá que nosotros pasamos proyectos para como la parte de investigación a nivel de país, entonces preguntan mucho la pregunta y la hipótesis. Entonces, esto es bien importante para tener, o sea, no se puede ser todo, entonces tenemos que ser específicos porque ellos están viendo si es viable o no es viable darnos la financiación. Además se tiene que estructurar porque se necesita un fácil entendimiento. Tú entiendes, pero no todo el mundo va a entender. Y adicionalmente ser consecuente, porque todo lo que se mencione deberá ser usado en algún momento. Si tú pones una palabra, si muestras algo, luego tiene que haberse estudiado o debe haberse metido de alguna forma dentro del proyecto. Y esto es muy importante porque si tú pones un título que está relacionado con tu pregunta y pones un título que es como si fueras a hacer un experimento, pero tu pregunta es ¿qué hay? Realmente cuando uno va a mirar, dice, oye, no tiene consecuencia, no entiendo por qué me estás dando ese título si no tiene ninguna razón de ser con lo que tú, o sea, yo esperaba otra metodología. Entonces, esto es muy importante. Y por último,
la pregunta es lo más importante porque nos va a dar paso para todo. Nos va a dar paso para el diseño del proyecto completamente. Nos va a dar paso para el concepto, los conceptos, la metodología. O sea, con esta pregunta, o sea, se va a formar todo lo que es el proyecto. Muchas gracias. Quiero reconocer, muchas gracias por escucharme y quiero reconocer a mi director de tesis, Julio Benavides, y a mi corrector, Daniel Streicher, que son los que me han apoyado en este proceso, que realmente ha sido un poco complejo. Al doctorado en Medicina de la Conservación de la Universidad Andrés Bello, que es el que ha dado como el espacio para poder trabajar en este tipo de proyectos. A la beca doctorado nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es el que me ha dado la financiación para poder estar acá. Al Laboratorio de Salud de Vida Silvestre de la Universidad de Cornell, que fue los que me dieron la primera oportunidad de hacer un análisis como este en los casos de sarnosos. Al Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que me dieron los datos para poder hacer el análisis de mi tesis. A la Asociación de Veterinarios de Vida Silvestre, que me han dado la oportunidad de presentarles estos proyectos que he estado trabajando. A mi grupo de estudio de Monkey Lab, que siempre han estado presentes y que siempre han estado ayudando y siempre nos hemos estado como fortaleciendo en los campos de los demás. Y por último, a mis compañeros de laboratorio y de doctorado, que han estado tanto en campo como en laboratorio conmigo y que han estado pues ayudándome en todo este proceso. Muchas gracias, espero que les haya gustado, que por lo menos una parte de esto haya podido servirles para próximos proyectos que tengan y muchas gracias por todo. A ti, doctora Zulma, muchísimas gracias por tu participación. Excelente intervención, creo que ha sido muy beneficiosa para todos los asistentes que, bueno, pensamos de pronto en algún momento también complementar nuestros estudios con muy similar a lo que tú postulas, con metodologías de investigación en epidemiología en busca, pues, de la conservación, ¿no? Y tener un conocimiento muchísimo más amplio de la dinámica de las enfermedades, cómo esto pues termina afectando no solamente los efectos paisajísticos y las enfermedades terminan afectando a la fauna, sino que pues también terminan afectando la salud humana. Tenemos Sí, claro. algunas preguntas en el chat, entonces me voy a permitir leértelas en este espacio que tenemos para las preguntas. La primera pregunta no la formula la doctora, perdóname, no estoy viendo muy bien la persona que formuló la pregunta, discúlpenme. Dice, la vacunación obligatoria contra rabia en zonas escogidas por presencia de focos es una medida de prevención que actualmente existe en Colombia. ¿Han evidenciado si esta medida ha tenido efecto en la dispersión o cambio espacial de los focos de rabia silvestre? No, entonces, esto es algo importante porque es algo que nosotros estamos discutiendo actualmente en el artículo que estamos escribiendo. Nosotros no tenemos los datos de vacunación. Para acceder a los datos de vacunación es un poco más difícil que para acceder a los datos de brotes, porque se necesita convenios y esto se demora. Así que no tenemos esa respuesta. Solo podemos como dilucidar que va a haber cambios. Sin embargo, lo de la formalización de la vacuna obligatoria es solo desde 2018 y nosotros tenemos datos desde 2000. Entonces, los cambios también son diferentes en comparación a lo que nosotros evaluamos, ¿sí? Porque solo es una parte de lo que podríamos haber llegado a ver. Entonces, consideramos que sí hay cambios, pero no sabemos cómo. De hecho, una de nuestras recomendaciones es que se debe hacer, o sea, tanto el análisis filogenético con datos de vacunación también. Entonces, esto sería como futuras investigaciones que se harían, pero con los datos que nosotros obtuvimos, lo único que podemos decir es que hay cambios, pero no esas variaciones. O sea, ahí va, o sea, la siguiente parte, pero sí, obviamente debe estar influyendo bastante. Igual también el hecho de que hayan, o sea, estas zonas endémicas siguen teniendo la mayor cantidad de brotes.
Entonces, sí se está expandiendo, pero los brotes, o sea, el problema más grande es en estas zonas de alto riesgo, que es donde el ICA ahorita está pues poniendo especialmente la vacunación obligatoria. Entonces, sí es una parte, pero se tienen que evaluar otras cosas, como que obstaculiza la vacunación en esas zonas, porque no es que sea en la última parte de la cordillera de los Andes, o sea, simplemente, o sea, es en la zona Caribe especialmente. Entonces, hay que determinar qué está pasando ahí también. Pero eso ya parte en la parte como de vigilancia epidemiológica. Y pues nosotros queremos enfocarnos más como en esta circulación a nivel de poblaciones de murciélagos. Como el enfoque es un poco diferente. Ujú. Listo, perfecto. La otra pregunta es, ¿qué medidas consideras que se deben implementar en los sistemas de vigilancia en Colombia o en otros países latinoamericanos? Uf, esa es una pregunta difícil. Bueno, me voy a enfocar en animales silvestres especialmente porque, pues, digamos que es donde tenemos más faltas. Algo muy interesante es en el caso de los osos con sarna. Es el modelo que tiene la Universidad de Cornell. Considero que se debe hacer algo así por el estilo para poder hacer vigilancia de fauna, porque hay problemas con que los laboratorios, no todos los laboratorios tienen, están formalmente para hacer diagnóstico, pero en animales silvestres los únicos que hacen ese tipo de diagnóstico o identificación son las universidades. Entonces, esto es importante porque las universidades no están formalmente en el ICA, entonces el ICA no va a aceptar esas identificaciones como como algo formal, ¿sí? Entonces va a ser muy difícil, o sea, como armar eso al mismo tiempo, tiene que ser muy transdisciplinario. Pero la Universidad de Cornell hizo este convenio con el Estado de Nueva York. El Estado de Nueva York pone plata, entonces todo animal silvestre que llega es pagado por el Estado de Nueva York. Ellos hacen la identificación, hacen el diagnóstico y adicionalmente tienen un grupo que inició muy pequeño, eran 2 personas nomás, para hacer como las personas que daban como las pautas en animales silvestres. Desde ahí comenzaron a desarrollar proyectos, a desarrollar como formas de vigilancia. Ellos hacen monitoreos de fauna silvestre en general y adicionalmente reciben las mortalidades. Entonces, con el tiempo, es casi como el ICA en cuestiones de producción animal, pero es a nivel de silvestres, en donde tienen enfermedades prioritarias. En el caso del Estado de Nueva York es en la enfermedad de emaciación crónica en los venados. Entonces, ellos tienen sus programas de vigilancia para esa enfermedad y comienzan a hacer proyectos chiquitos para otras enfermedades, que fue donde yo hice mi voluntariado. O sea, realmente es muy bien porque, o sea, la sarna no es algo que preocupe tanto como la enfermedad de emaciación crónica, pero se hace un esfuerzo para poder ver, o sea, como mira, o sea, tenemos un problema de este tipo, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿realmente es un problema o simplemente nos lo estamos imaginando? Y hacerlo con investigación. Entonces, esto es algo que nos falta desarrollar, pero yo creo que un sistema así debería formarse porque los silvestres están como en un limbo en medio de los ministerios y es difícil porque obviamente las prioridades van a ser según la misión o visión de las instituciones y pues es bastante difícil como poder complementar eso, pero igual digamos que nos falta espacio por seguir, pero sí debería hacerse como ciertos convenios o ciertas formas de manejo de esta. Eso es con lo que yo vi. Obviamente pueden haber otras formas, pero pues me parece que esa es una de las que podría ser. Listo. Perfecto, doctora Zulma. Sí, efectivamente comparto tu visión. Es un postulado bastante importante y esperemos que ojalá en el corto plazo se pueda llegar a establecer un sistema de vigilancia epidemiológica en Sí, animales silvestres que es supremamente importante, como lo hemos mencionado, no solamente para la salud de las poblaciones silvestres, de los ecosistemas, sino también para los animales domésticos, claro está, y obviamente para la salud de los seres humanos. Doctora Zulma, ha sido un placer volver a escucharte. Nuevamente los muchas agradecimientos por gracias. parte de la asociación por contribuir con estos procesos de formación como lo son las CIMAS y pues esperamos también contar con tu presencia en próximos eventos que siempre ha resultado ser tan valioso. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y sí, muchas gracias a todos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta pronto.